Bienvenidos a una nueva práctica. En el día de hoy vamos a estudiar o revisar cuántos números de raíces puede tener unos radicales. Y eso va a depender del índice y también va a depender de la cantidad subradical o radicando. En el primer caso tenemos que cuando los radicales tienen índice par. Cuando un radical tiene índice par, por ejemplo, acá, cuando los radicales tienen índice par, o es de índice par, por ejemplo, aquí raíz cuadrada también de 25 y raíz cuadrada de 16, dice que va a haber dos respuestas, en los números reales o en los números enteros, ¿no? Hagamos esa salvedad. Si fuera en los números naturales, solamente hay una respuesta. Hay una sola respuesta en número natural. Pero si es número entero o en números reales, existen dos respuestas cuando la raíz o el índice es cuadrado, ¿no? Cuando es cuadrado. Entonces, en la cantidad de los radicales de índice par, por ejemplo, aquí que es cuadrado, va a haber dos respuestas opuestas. O sea, va a haber negativo y va a haber positivo. Dicho eso, vamos a sacar la raíz cuadrada de 25. Sabemos que raíz cuadrada de 25 es 5. Anotamos por aquí 5. Porque 5 al cuadrado es igual a 25. Pero si yo pongo negativo 5, multiplico negativo al cuadrado, eso también me va a dar 25. Por eso que en los números reales o enteros, una cantidad subradical o radicando, cuando es positivo y el índice es par, va a haber dos respuestas. Porque si yo multiplico 5 al cuadrado me va a dar 25 acá y negativo 5 al cuadrado también me va a dar 25. Quiere decir que la raíz cuadrada de 25 es 5 y negativo 5. Hay dos respuestas. Dos respuestas y son opuestos los números, positivo y negativo. Bien, aquí vamos a ver el segundo ejemplo también de un índice par, que es 2 o cuadrado, o el índice de esta cantidad subradical o radicando. Raíz cuadrada de 16. Estamos viendo que el radicando es positivo. El radicando es positivo. O la cantidad subradical es positivo. Cuando es positivo y su índice es cuadrado o par, puede ser 2, puede ser 4 o 6. Cuando el índice es par y la cantidad del subradicando o radicando es positivo, va a haber dos respuestas. Aquí, por ejemplo, tenemos signo positivo y el índice es par, en este caso es cuadrado, también va a haber dos respuestas. ¿Qué sería? Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 positivo. Porque si yo multiplico 4 al cuadrado o elevo 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, es igual a 16. Y si yo resuelvo negativo 4, voy a poner negativo 4. Si yo elevo negativo 4 al cuadrado, sería negativo 4 por negativo 4, me va a dar igual positivo 16, porque menos por menos es más, si no igual le da positivo. Quiere decir que la respuesta es 4 y negativo 4. 4 y negativo 4. ¿Por qué 4? Porque el 4 positivo me da 16 y negativo 4 elevado al cuadrado también me da 16 positivo. Quiere decir que la respuesta de la raíz cuadrada de 16 es 4 y negativo 4. Hay dos respuestas. Siempre y cuando que los radicales sean de índice par y el radicando o la cantidad subradical sean positivos, Va a haber dos respuestas opuestas, ¿no?
Uno positivo y uno negativo. Uno positivo y negativo. Porque al elevarlo al cuadrado nos va a dar el mismo radicando. Dicho eso, vamos a ver un caso acá. Aquí estamos viendo un radicando con signo negativo. Cuando hay un radicando con signo negativo y el índice es par, en este caso cuadrado, no hay respuesta, no existe, no se puede resolver, porque no hay un número elevado al cuadrado que me va a dar negativo 4, no existe, entonces no se puede. Ponemos aquí, no existe, no existe, porque no hay número elevado al cuadrado que me dé a negativo 4, porque también el índice es par. Yo no puedo multiplicar algún número que a 2 veces que me dé negativo 4. Por eso no existe. Cuando la cantidad del radicando es negativo y el índice es par, no existe. Bien, hemos visto este caso de radicales de índice par. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos radicales de índice impar? También va a haber dos respuestas. Y esas dos respuestas va a tener que ver con la cantidad del radicando, mejor dicho, con el signo del radicando. Cuando tenemos índice impar, aquí hay índice impar que son 3 y 3, y el mismo radicando 8 y negativo 8. En el caso de radicales de índice impar, va a tener mucho que ver el signo del radicando. Cuando hay signo positivo, va a haber respuesta positiva. Cuando hay el índice impar. Si el radicando es positivo, va a dar positivo. En el caso de índice impar. Y si hay número con signo negativo, también va a dar negativo. O sea, si es positivo, va a dar positivo. Si es negativo, va a dar negativo. Cuando el índice es impar. Recordemos que en lo negativo, en raíces, en el índice par no funciona, no hay respuesta en índice par, pero en el índice impar sí existe respuesta, pero va a ser igualito, negativo. O cuando es positivo, va a dar positivo, siempre y cuando que el índice sea impar. Dicho eso, raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Porque si yo elevo 2 al cubo, sería, vamos a corregir esto, 2, porque 2 al cubo, yo multiplico 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Aquí solamente va a haber una respuesta, va a haber solamente una respuesta, y la respuesta va a depender del signo del radicando. Una sola respuesta. De los radicales de índice impar. A diferencia de cuando es cuadrado, que teníamos aquí, había dos respuestas opuestas. Siempre y cuando que la cantidad fuera positiva del radical. Si es negativo, no existe. Acá solamente hay una sola respuesta cuando el índice es impar. Una sola respuesta cuando el índice es impar. Y va a ser positivo si es positivo. Y si es negativo, también va a ser negativo. En este caso va a ser negativo 2, porque es el mismo índice de raíz cúbica. Porque si yo multiplico negativo 2 elevado al cubo, sería negativo 2 por negativo 2 por negativo 2 es igual negativo 8. Porque menos por menos es más por menos es menos, y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Da negativo 8. Repetimos entonces. Los radicales de índice impar va a mantener siempre el mismo signo del radicando. Si es positivo, va a dar positivo. Si es negativo, va a dar negativo. Cuando el índice es impar. Quiere decir que cuando hay índice impar, también va a haber dos respuestas. Va a depender del signo del radicando. Si es positivo, va a dar positivo. Si es negativo, va a dar negativo. En el caso del índice par, sucede lo contrario. Va a haber dos respuestas siempre y cuando que el radicando sea positivo. Y cuando es negativo, por ejemplo aquí, no existe en el índice par. De esta manera hemos culminado, y para continuar en la próxima práctica conviene suscribirse y compartir. Hasta luego.